poderosamente en esta mañana. Como siempre, gloria, honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Bendición, mis santos hermanos, en este día precioso que Dios nos concede por su amor, por su misericordia. Bien, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en esta mañana, vamos a estudiar un texto más de la palabra de Dios. Ya hicimos una oración para fortalecer nuestras vidas, nuestra mente, salud, esperando por el resultado que Dios tenga con nosotros. Vivimos en un mundo de problemas, un mundo de maldad, desconfianza por todos lados. Vemos que la maldad aumenta. Todo está sumamente peligroso por todas partes. Robo, asalto, secuestro, violaciones, crímenes. Y estamos prácticamente desesperados, angustiados, porque estamos en medio de un conflicto. Vivimos en medio de un mundo que no todos somos malos, por supuesto, no, pero estamos excluidos, estamos asociados con la sociedad. No hay que saturar que todos somos malos, no, sino que vivimos en un mundo de peligro, en un mundo de maldad. Y es por eso que la ira de Dios nos ve, nos observa. Desde el cielo Él contempla su mirada a la creación. Cada quien corre por lo suyo, cada quien hace, cada quien deshace. Y así mutuamente unos a otros pues nos lastimamos, nos hacemos daño mutuamente. Porque es algo como que nuestra mente está recibiendo algo que azota nuestra vida espiritual. Y vivimos en duda del uno al otro, nos lastimamos el uno al otro, desconfianza. El uno quiere ser más que el otro. Y así pues el otro quiere seguir teniendo. El otro quiere seguir siendo grande, el otro quiere aplastar al que no tiene. Y estamos relacionados de esa manera. Estamos siendo golpeados mutuamente entre nosotros mismos. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos la maldad va a llegar a su colmo. Porque son tres cosas que aflige al ser humano. La maldad, el amor se está enfriando, el enfriamiento espiritual también está decayendo, pero todos nosotros estamos inmiscuidos ahí. Esto es como cuando estamos en la casa del jabonero. Si no caemos, resbalamos. Y eso es algo que no podemos evitar, mis santos hermanos. Es algo que estamos inmiscuidos ahí, cada uno de nosotros. Es algo que debemos de sacarnos a un lado todas esas cosas que nos afectan y seguir avanzando y seguir creciendo en medio del problema. Y Dios siempre está ahí atento. Y en esta mañana Dios nos tiene una palabra que nos dice así, que está en Romanos 1:18. Vamos a leer unos 2 versículos para tener la idea exacta que es lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Primer paso que vamos a dar ahí. La persona justa continúa
vive viviendo en fe y hacerlo, sigue llevando una vida espiritual adelante de Dios. La persona que es justa, la persona que trata de justificarse en Dios, vive de acuerdo a la palabra del Señor, vive de acuerdo a los designios que Dios manda en su palabra. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es la justicia de Dios. La justicia de Dios y el amor de Dios. El enojo de Dios y su reacción permanente a todo pecado provocado por quién? Provocado por la conducta de cada uno de nosotros. Esa es la ira de Dios. Sabemos que Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es misericordioso, pero en la justicia de Dios se revela la ira de Dios. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Por la conducta de cada uno de nosotros. ¿Cómo andamos? ¿Cómo caminamos adelante de Dios? Si nosotros lo hacemos en una forma literal, pensando en que nosotros como padres que somos, te pongo por ejemplo, tú como padre, cuando tus hijos andan en desobediencia, haciendo lo malo, el uno, el otro, ¿qué viene a tu mente? Viene y se refleja el coraje y los castigas a tus hijos, dependiendo cómo lo vayas a castigar, pero lo castiga o lo exhorta o toma otra clase de método para poder poner a tus hijos en obediencia adelante de ti. ¿Por qué? Porque tú eres un padre correcto, tú eres un padre que no acepta lo que tu hijo está haciendo porque está malo adelante de ti. Ahora nosotros, cuanto más la creación entera que está en desobediencia adelante de Dios, Dios saca su justicia, saca su ira y comienza Dios a castigarnos de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Ahí se revela un atributo de Dios que es la ira de Dios contra nosotros, porque nosotros estamos haciendo lo malo adelante de Dios. Eso es lo que Dios, mis santos hermanos, sale un atributo de Él para demostrar su ira contra toda la humanidad que está haciendo lo malo adelante de Dios. Gloria sea al nombre del Señor en esta preciosa mañana. Bendición para cada uno de ustedes. Saludo Jorge Díaz, un abrazo, siempre me acuerdo de ti, un abrazo a la distancia. Y eso es lo que Dios nos hace, y recibimos nosotros la parte de Dios. Vamos a leer en Ezequiel 7, 8, 9, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Dice así: y ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Eso es lo que le dice el profeta Ezequiel, le habla al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le habla la palabra del Señor en esta mañana. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dios amonesta a su pueblo por medio de los profetas, porque su pueblo estaba en pecado adelante de Dios. Pronto iba a llegar la ira de Dios y la destrucción para los israelitas. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios y terminarían abruptamente cuando Él los castigaba con sus abominaciones. Pocos quedarían con vida. En la actualidad parecía que Dios está pasando por alto la maldad y la inmoralidad de las naciones. No obstante, la Biblia asegura y una y otra vez que viene el día del Señor, el día grande, juicio que trae destrucción y la ira de Dios sobre todo el mundo. Al igual que el día de la ira de Dios llegó al fin sobre Judá, así vendrá sobre todos los inicuos, inmorales, arrogantes de este mundo. Algún día la ira de Dios se va a hacer efectiva
y nos va a castigar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en desobediencia, estamos en pecado adelante de la presencia de nuestro Creador. Recordemos, hermanos, que estamos viendo un solo texto bíblico que nos habla de la ira de Dios, de la ira de nuestro Creador. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. Vamos a ver Efesios 5:6, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 6 dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos advierte que nosotros no debemos de ser engañados, porque la ira de Dios viene con aquellos que andan en desobediencia, aquellos que andan en pecado. Pablo sabía que algunos maestros dirían a los efesios que no necesitaban temer la ira de Dios contra su inmoralidad. Por eso le amonesta que nadie los engañe. Parece que a uno los puede engañar de modo que crea que algunas personas inmorales e impuras tienen herencia en el reino de Dios. No, mis santos hermanos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros no debemos de ser engañados con las personas, con los maestros, que alguien te diga no, porque si nosotros estamos en inmoralidad, estamos en pecado, en lujuria, no podemos entrar al reino de los cielos y la ira de Dios viene sobre nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. No debemos de dejarnos que nos engañe, porque la ira de Dios se revela contra nosotros, mis santos hermanos. Apocalipsis 19:15, leamos otro texto bíblico, a ver qué nos habla, qué nos dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19:15, qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Un día ha establecido Dios que Dios va a hacer juicio contra aquellas naciones, contra aquellos pueblos que no quieren tener una relación con Dios, que no quieren acercarse a Dios, que no quieren llegarse a Dios, que no quieren compartir las bendiciones con Dios, que no quieren saborear lo que Dios tiene para con nosotros. Y ahí viene la ira de Dios sobre los hijos que estén en desobediencia, sobre los hijos que estén en pecado, y algún día se va a hacer efectivo la ira de Dios en cada uno de nosotros. Por eso hoy es el día de hacer la paz con Dios, volvernos a Dios, buscarle a Dios en espíritu y en verdad y en el corazón, para que la ira de Dios se aplaque en cada uno de nosotros. Eso es, mis santos hermanos. La maldad se ha incrementado, la desconfianza se ha incrementado, todo está hoy en día, digámoslo así, por los techos, y nosotros estamos metidos, nosotros estamos incluidos en todo ese asunto, y por eso tenemos que vivir en santidad, por eso tenemos que andar como Dios manda, porque la palabra de Dios nos enseña, nos advierte que sin santidad no podemos ver el rostro de Dios. Debemos de tener un acercamiento a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que aplaca la ira de Dios, y la ira de Dios se vuelve en gracia porque nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. La ira de Dios. ¿Cómo se provoca la ira de Dios?
La ira de Dios se provoca porque nosotros mismos le damos que hablar a Dios. Nuestra conducta delante de Dios no es justa, nuestra conducta delante de Dios no es buena, y es por eso que la ira de Dios viene sobre esta humanidad, sobre cada uno de nosotros. Pero si nosotros no volvemos a Dios, si nosotros hacemos la paz con Dios, Dios nos va a perdonar y nosotros vamos a tener libre acceso hacia la gracia, hacia la justicia divina de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor en esta mañana. Veamos la palabra de Dios en Éxodo 4:14, a ver qué nos habla. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Éxodo 4:14. Si usted tiene una Biblia ahí en su casa, puede compartir conmigo, darle un tiempito a su Padre, a su Creador, para llevar las buenas nuevas de enseñanza. Leamos la palabra de Dios. Dice así esta mañana: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien, y he aquí que él sabrá recibirte y al verte se alegrará en tu corazón. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Dios muchas veces se enoja con nosotros los ministros, los siervos, los profetas, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso le dice Jehová a Moisés: no conozco a tu hermano Aarón, pero Dios sí conocía a Moisés, sus cualidades, su pensamiento, todo lo que Dios tiene en su mente. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Y eso es lo que la ira de Dios se revela contra nosotros cuando nosotros no hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y cuanto más aquellos que están separados, aquellos que están lejos de Dios y tienen que algún día, mis santos hermanos, tú que me escuchas, tú tienes que acercarte a Dios y hacerte amigo de nuestro Creador, hacerte amigo de nuestro Dios. Número 12, vamos a leer la palabra de Dios en número 12, a ver qué nos enseña, qué nos dice ahí un texto sagrado de lo que Dios tiene para con usted y para conmigo en esta mañana preciosa que Dios nos ha dado. Leamos así la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Siempre hay que fortalecerse en la palabra de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué quiere decir una mujer cusita? Una mujer cusita era una mujer descendiente de raza morena, y a Aarón y a María no le parecían bien que su hermano tomara por esposa a esta mujer. Y entonces, ¿qué vino ahí? Ahí vino la ira de Dios, cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de el siervo de Moisés, hablaron de Moisés. Y eso es lo que todo el mundo muchas veces habla del uno, juzga el otro, y así nos vamos envolviendo en las cosas de este mundo. Y dijeron: solamente por Moisés has hablado Jehová, ¿no has hablado también por vosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los habitantes de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al campamento, el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él le dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en todo a mi casa. Cara a cara hablaré con él, dice la palabra del Señor. Claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos la ira de Dios.
La ira de Dios se enciende con cada uno de nosotros cuando estamos haciendo lo malo, cuando estamos en desobediencia, mis santos hermanos. Ahí viene la ira de Dios. Recordemos que la ira de Dios siempre está puesta con aquellos que andan en pecado, con aquellos que se apartan de Dios, con aquellos que no buscan el rostro de Dios, y la ira de Dios siempre está con cada uno de ellos ahí. Según de Samuel 6, veamos lo que la palabra de Dios nos enseña en este día. Bendito sea su nombre precioso. Segunda de Samuel 6, 7, dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y los hirió allí, y Dios, porque aquella temeridad, cayó allí muerto junto al arca de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Que vemos aquí, iglesia del Señor, que vemos aquí, hermano del Señor. Dios hirió de muerte a Usa, porque David, el sumo sacerdote, no le había señalado a los levitas que llevaran o manejaran el arca de acuerdo con el mandato de Dios. Dios había ordenado que nunca nadie debía tocar el arca, el símbolo de su presencia y majestad. La acción de Usa se originó en su ignorancia del mandamiento de Dios o su falta de temor del Señor. Siempre debemos de tener temor de Dios. Y eso es lo que a veces el ser humano no tiene, temor de Dios, porque hablamos de Dios, blasfemamos de Dios y muchas veces cuestionamos a Dios, cuestionamos al Rey soberano, al grande, al poderoso de Israel. Y eso es lo que debemos de evitar, mis santos hermanos, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Esa es la ira de Dios. Veamos otro pasaje más, mis santos hermanos. Las naciones enteras están sobre la ira de Dios. Las naciones enteras, pueblos grandes, enteros, están con la ira de Dios. Con la ira de Dios, mis santos hermanos, y es imposible que nosotros no escapemos también de todo eso que la palabra de Dios nos enseña. Leamos Isaías 5, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Os Asiria, vara báculo de mi furor, en sus manos he puesto mi ira, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice ahí? Leamos nuevamente el texto bíblico. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor? Dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en sus manos he puesto mi ira, en sus manos he puesto mi ira. Dios había usado a los sirios para castigar a su pueblo impío. Ahora Dios castigaría a Siria por su orgullo y arrogancia. Eso está en 8:14. Leamos 8:14 de Isaías, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Entonces él será por santuario, pero a la casa de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red de morador de Jerusalén. Muchas veces Dios nos usa a nosotros, muchas veces Dios usa para que, para su juicio sea para castigar a las naciones vecinas, para castigar a su pueblo que está en desobediencia, para castigar a su pueblo que está en pecado. Dios usa a su propia creación. Y muchas veces nosotros lo cuestionamos, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué, si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es poderoso, ¿por qué nos perdona lo que nosotros hacemos? Pero no es lo que nosotros no nos perdona, es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón de arrepentimiento y cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento, y tenemos que
volvernos a Dios para que Dios tenga misericordia y nos pueda perdonar de todo lo malo que hayamos hecho en esta vida. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Leamos ahí mismo la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre, en la actualidad, el hombre sabe que solamente la palabra de Dios es el único refrigerio que puede llegar a nuestra vida y calmar nuestra sed espiritual para poder llegar hacia Dios. No hay justificación. No hay justificación. Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos enseña en su palabra. Solo he visto un texto bíblico. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:15. Dice así: mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre en la actualidad, naciones enteras, pueblos enteros, tienen que acercarse a Dios de cualquier otra manera, porque Dios con su soberana conocimiento le ha puesto los mandamientos en su mente, en su conciencia, en su corazón, para que los mismos pensamientos se conviertan en palabra de Dios, en ley de Dios, y nuestras acciones son las que nos llevan al conocimiento de Dios, o nos acusan, nuestras acciones también nos acusan, porque la ley de Dios ha sido establecida en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. No hay escapatoria, no hay salvación para el ser humano, sino que todos estamos en la ira de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, y que la paz de Cristo sea siempre en nuestra vida, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.